que abrir nuestros ojos y dejar que nuestro corazón palpite ante la presencia del Señor, ante su palabra. Dice el primer versículo: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Esto ya es una advertencia que al inicio nos las da Jesús, de dar cuidado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encontrar con la piedad del pueblo judío, ¿no? Eso es lo primero. Y esta piedad la divide el pueblo judío en tres partes. Es como un tríptico, ¿no? Limosna, oración y ayuno. Son las tres partes fundamentales de la piedad del pueblo judío. Entonces, al ponerse estas palabras, San Mateo, cuidado, nos está advirtiendo Jesús que no seamos como ellos. Es lo primero, ¿verdad? No sean ustedes como ellos. Recordemos que Jesús está inaugurando, ¿verdad?, una nueva doctrina. Los judíos se habían quedado solamente en preceptos humanos y Jesús viene a darle cumplimiento a la palabra de Dios. Entonces, entraremos de lleno a esa piedad, ¿verdad?, popular del pueblo judío. Primero, tenemos que ver qué significa la palabra piedad, lo primero. Nosotros no pensemos que la palabra piedad es cambiar nuestros ojos, ¿verdad?, mirar hacia el cielo, poner nuestras caras medio tristes, ¿verdad?, agobiadas. Esa no es la piedad, ¿verdad? No es un signo de piedad. Piedad es una palabra hebrea, no la puse en esa ocasión porque nada más se va a mencionar esta ocasión. La piedad se dice Gesed Emelet. Gesed Emelet, ¿ya? Es la palabra piedad. Pero ahora, ¿qué significa esa palabra? Gesed Emelet significa el ser fieles, el ser fieles, ¿ya? Entonces, cuando vamos a escudriñar el Evangelio, pues tenemos que ser fieles, ¿verdad?, en lo que se nos va a revelar. No darle vueltas, no poner, ¿verdad?, nuestra propia interpretación, sino dejar, ¿verdad?, que la palabra de Dios fluya en nosotros y buscar qué es lo que Dios me está diciendo con esta palabra. Entonces, Gesed Emelet quiere decir entonces fidelidad, fidelidad. Entramos. Dice, cuidado de no practicar vuestra justicia. La justicia la podemos ver en dos partes: la justicia humana y la justicia divina, ¿eh? La justicia humana, dice la definición de justicia, que hay que dar a cada uno lo que merece. Esa es la justicia humana. Y como definición, dar a cada uno lo que merece. Si tú te portas bien, pues tienes un premio. Si tú te portas mal, pues tienes un castigo. Esa es justicia, ¿verdad? Justicia divina. La justicia divina dice que hay que dar siempre, y la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que duela, ¿verdad? O sea, la justicia de Dios es misericordia. Hay que dar siempre, ¿verdad? No juzgar con criterios humanos, siempre hay que darlo. Entonces la justicia viene a ser como obras buenas. Esa es la justicia. Y hay algo importante. La justicia, ya en el plan divino, dice, cuando doy algo a alguien, que tiene menos que yo, estas palabras a mí me hicieron reflexionar cuando estaba preparando el texto. O sea, cuando yo ayudo a alguien que tiene menos que yo, estoy haciendo justicia. ¿Por qué?
Porque damos no porque tengamos más, sino por lo que yo tengo lo quiero compartir, ¿verdad? Eso es ser justos, ¿verdad? Y además, nosotros encontramos sobre todo en este año de San José, el texto lo dice así en San Lucas, que José era un hombre justo, ¿verdad? Y ser hombre justo en el lenguaje bíblico quiere decir amigo de Dios. Entonces, el amigo de Dios es aquel que hace la voluntad, es aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos comenzamos a dar algo, no es porque nos sobre, no, sino compartimos con la gente que tiene menos que nosotros. Eso es hacer justicia, ¿verdad? Si nosotros lo hiciéramos, nuestro mundo no estaría así como está hoy. Yo recuerdo hace unos días que alguna persona llegó a la parroquia y me dijo que si le podía ayudar. Dije, pues es que no tenemos ahorita, pero lo que tengo, te lo doy, ¿no? Y le di por ahí unas monedas, le dije, ten esto. Y aquella persona la vi así medio triste y dice, padre, es que no vine a pedir dinero, vine a pedir algo para comer. Y eso a mí me cuestionó mucho, ¿no? O sea, pues el dinero sirve precisamente para eso, para comer. Pero ahí me dio a entender que él no iba a pedir dinero para malgastarlo, ¿verdad? Como a veces para comer. Y yo le dije, bueno, pues ahora tienes ese dinero y utilízalo para que compres, para algo para comer. Y ella me dijo, ah, bueno, si usted me dice, así lo hago. Entonces, eso es lo que nos hace reflexionar a nosotros. Nosotros, si ayudamos a alguien, ¿eh? No es porque tengamos más, sino porque queremos compartirlo. Eso es ser justo, ¿verdad? Entonces, la justicia tiene ese sentido de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y ahí nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús ante una situación? ¿Él ayudaría o simplemente le diría, no tengo, ¿verdad? Yo creo que ahí él daría, ¿verdad? A la persona necesitada, daría lo que necesita la persona. Entonces, se nos quede esto bien grabado. Decimos que la justicia de Dios es dar, ¿verdad? Es ofrecer en buenas obras lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice, ¿se puede hacer buenas obras? Sí, se pueden hacer buenas obras. A la vista de otros, pues sí, también se pueden hacer, pero ojo, no con la intención de ser visto por ellos, ¿no? Que a veces delante de otras personas queremos dar para que nos vean. No, es eso no. O sea, la justicia es hacer la voluntad de Dios. Es la primera, y por eso Jesús nos pone esta palabra, cuidado, nos previene, ¿verdad? Nos pone alertas, cuidado. Ustedes no sean como ellos. Ustedes no, ustedes tienen que ser diferentes. Y vean, entonces, empieza en el versículo 2 cómo comienza entonces este tríptico de limosna, oración y ayuno. Dice, por lo tanto, cuando haga limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad, ahí verán, el texto original tiene dos veces, en verdad os digo, que ya recibieron su paga. Este versículo, vamos a tratar de interpretarlo lo más que se pueda. Dice, cuando hagas limosna. La limosna es dar, ¿verdad? Así, sin medida. Es dar sin medida. Y aquí los padres de la iglesia, sobre todo San Ambrosio, un padre muy espiritual, él dice que nosotros somos afortunados, el género humano, el hombre y la mujer, dice, nosotros somos afortunados porque Dios nos ha dado la limosna, ¿verdad? Ha dado todo lo que Él tenía, ¿verdad? Y aquí nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Y cuál limosna nos dio? A su propio Hijo.
todo lo que él tenía, ¿ya? Es su hijo, nos los da a nosotros. Y por eso dice, ¿ya? San Juan Crisóstomo, nosotros somos afortunados. ¿Por qué? Porque hemos recibido la limosna más grande que Dios nos ha dado, a su propio hijo. Y yo me quedo sorprendido al escuchar estas palabras, ¿no? Porque lo que nos ha dado, pues nos lleva precisamente a acercarnos a Dios. Es Jesús, ¿verdad?, quien nos acerca al Padre. Y dice allí entonces, la palabra limosna significa misericordia de Dios. O sea, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Esta palabra, lo hemos dicho en algunas homilías, misericordia se divide en dos partes, misere y cordis. Misere y cordis. Misericordia. Misere significa miseria, ¿ya? Y cordis, corazón. Entonces Dios, desde lo más profundo, ¿verdad?, su corazón, desde sus entrañas, es capaz de perdonarnos. O sea, nos da todo lo que tiene, ¿no? Y por eso nosotros perdonamos, también el Padre Celestial nos perdona. Allí hay que tener un poquito de cuidado porque nosotros pensamos que ya estamos perdonados por varias circunstancias, ¿no? Porque te acercas a comulgar, porque te acercas a la confesión, ¿verdad? Ya estamos perdonados o porque le pedimos a Dios perdón. Pero ojo, ojo, si tú no perdonas, es imposible, ¿verdad? Porque no experimentas la misericordia de Dios, por eso no puedes dar misericordia. Entonces te haces hermético y te vuelves soberbio, ¿verdad? Entonces allí hay que tener un poquito de cuidado. Entonces la palabra limosna, ¿verdad?, significa Dios que es rico en misericordia, ¿verdad? Y además perdona desde las entrañas, desde lo más íntimo de su ser, desde lo más íntimo de su corazón. Y dice que en el tiempo de Jesús, y a lo mejor más atrás, ¿verdad?, pero en el tiempo de Jesús, en el templo o en las sinagogas, primero sinagoga, sinagoga significa reunión, ¿verdad? Así como con nosotros, ¿verdad?, decimos eclesia. Eclesia quiere decir los que son llamados o convocados, ¿verdad? Ese es el significado de eclesia. Ahora, sinagoga significa los que se reúnen, ¿verdad? Entonces, los que se reúnen en el templo, a veces querían ser trompeteados, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Porque allí en el templo daban sus donativos, ¿verdad? Y había personas que daban muy fuertes donativos, ¿verdad? Y entonces había un encargado que trompeteaba, y eso es cierto, ¿verdad? Con un altavoz, ¿verdad?, trompeteaba, ¿verdad? Fulano de tal, vamos a poner millones, ¿no? De tantos millones de pesos. Y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? Porque era una persona entonces aplicando, ¿verdad?, estas palabras, ¿verdad?, que era una persona así como muy piadosa, por eso entregaba un buen diezmo, ¿no?, a la iglesia. Decían, no, pues es que es una persona muy buena, muy generosa, ¿verdad? Y entonces les gustaba que trompetearan así, ¿verdad?, con un altavoz, y toda la gente escuchaba. Y por eso Jesús tomó estas palabras, esto que él vio, que él vivió, él lo pone, ¿verdad? Y le dice, no sean como esas personas, que les gusta, ¿verdad?, que dan algo y que las trompeteen, ¿verdad? Decir, que sepa la gente lo que están dando. Y Jesús dice, no sea así entre ustedes. Esto nos hace a nosotros pensar realmente. Dice, por lo tanto, cuando hagan limosna,
no lo hagas trompeteando, ahí está. Por delante, como hacen los hipócritas. Esto es importante, ¿verdad? Esta palabra hipócrita se divide en dos partes también, hipo y cripta. ¿Verdad? Esto lo hemos dicho muchas veces, hipo y cripta. Hipo quiere decir máscara y cripta podredumbre. ¿Verdad? Hipócrita. Hipo, máscara y cripta, podredumbre. Entonces a ellos les gustaba, ¿verdad? Que trompeteaban lo que daban, y entonces cuando los veían en la calle, por eso les hacían grandes reverencias, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? Y ellos se hinchaban de orgullo, ¿verdad? De soberbia, ¿no? Incluso no permitían que ellos se acercaran, ¿verdad? Que los tocaran, traían grandes ropajes, ¿no? Y no querían que ellos se acercaran. Entonces, ahí está, Jesús los ve y dice, hipócritas, por un lado dicen que ayudan, que son gente piadosa, pero por otro lado, ¿verdad? Ocultan su podredumbre, lo que llevan en su corazón. Por eso Jesús le dice, hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ponen máscaras para engañar a la gente. Y eso es muy triste, ¿verdad? Para nosotros, que no vean el rostro de Dios, ¿verdad? Que no lo vean, y por eso nos ponemos la máscara de la hipocresía. Entonces Jesús le dice a ellos hipócritas. Y vean que tiene un sentido muy amplio, ¿verdad? Y muchas veces solamente ellos buscaban la gloria, ¿verdad? Y dejaban a un lado al pobre, ¿verdad? Incluso hasta Dios, ¿verdad? Ya muchos de ellos se decían que eran más que Dios, porque ellos sí ayudaban a la gente. Y a veces la gente pedía y decía, pues pídele a tu Dios. Y a veces la gente decía que ayudaban más la gente que aún el mismo Dios, ¿no? Entonces ellos se sentían mucho más grandes que Dios. Y por eso Jesús dice, no sea así entre ustedes. Entramos a otro punto, dice, en cambio, tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso es lo que esperamos nosotros, que lo que nosotros demos, que no lo sepa nadie, ¿eh? Porque podemos recibir dos cosas, la recompensa de los hombres y la recompensa de Dios. La recompensa de los hombres puede ser que nos aplaudan, que nos digan, ay, doña Pachita, qué buena es, ¿verdad? Y con esas palabras ya recibió la recompensa, ¿ya? Y a lo mejor esa persona se va a sentir hinchada, va a decir, pues sí, yo ya la ayudé, ¿ya? Entonces ya recibió la recompensa de los hombres. Y en cambio la recompensa de Dios es otra cosa, ¿ya? La recompensa de Dios es aquella paz interior que te da la oportunidad de poder compartir con tu hermano. Vuelvo a repetir, no porque tengas más, sino que quieres compartir lo poco que tú tienes. Y ahí es donde verdaderamente sí podemos nosotros llamarnos hermanos, porque compartes con otro, ¿verdad? Lo poco que tienes. Entonces ahí es donde nosotros mismos estamos haciendo misericordiosos con los demás. Y así como el Padre Celestial dio todo lo que tenía, hasta su propio Hijo, bueno, así nosotros también, al dar, al compartir, hay que dar lo que tenemos, no lo que nos sobra. Allí está la gran diferencia. Hay que dar lo que nosotros tenemos, no lo que nos sobra. Seguimos. 5. Y cuando ores, ahí vamos a entrar en una cosa más interesante. Dice, cuando ores, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas. Bien, ahí están dos palabras, hipócrita y sinagoga. Hipócrita, ya, hipo y cripta, eso ya lo sabemos. Sinagoga igualmente, ¿qué quiere decir reunión? Cuando tú te reúnas, dice Jesús, o sea, no hables mucho, no digas mucho, ¿eh? No,
no a base de mucho hablar, ¿verdad? Vas a ser escuchado. Entonces Jesús nos plantea una nueva oración. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los escribas, los fariseos? Incluso dice, en las esquinas de las plazas, donde ellos de pie, para que sean vistos por los hombres, ellos les gustaba orar. Y sobre todo, ¿verdad? Son los salmos. A ellos les gustaba orar con los salmos y cantar y salmodiar y a veces hasta gritar. Y la gente los veía diciendo, pues es que es gente muy piadosa, ¿verdad? Gente que está cerca de Dios. Pues ahora podemos juzgar nosotros qué tan cerca puede estar una persona cuando es en su misma oración, dice mucha palabrería, ¿eh? Y a lo mejor su corazón está tan lejos de Dios. Entonces Jesús dice, ustedes no digan muchas palabras cuando hagan oración. Y entonces viene lo más maravilloso. En el versículo ya 6 nos va a preparar, ¿verdad? Nos va a preparar para la oración del Padre Nuestro. Y dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, dice, entra en tu aposento. Es decir, entra en tu cuarto, entra en ti mismo. ¿Ya? Recuerda que nosotros somos la casa de Dios. Entra en ti mismo. Dice, entra en tu aposento y después de cerrar las puertas de nuestros ojos, cerrar las puertas de nuestros oídos y abrir nuestro corazón a Dios. Y ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Cuál es la recompensa? El tener un encuentro, ¿verdad?, con Dios, el poder experimentar su cercanía. Y dice que Dios está tan cerca de nosotros. Yo creo que para que se vaya preparando el cantito, ¿verdad?, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo podemos tocar. Bueno, Dios está tan cerca de nosotros. ¿Y cómo lo podemos experimentar? Cuando tú abres tu corazón ante Dios, porque estás ante una persona, no estás ante alguien ficticio. Él prometió estar con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, si tú te acercas a Dios a través de la oración, de dialogar, de tener ese deseo de encontrarte, ¿verdad?, con Jesús, con el ser amado, Él te va a responder, ¿verdad? Él te va a responder cuando cierras todo lo que te turbe, ¿verdad? Allí es donde empezamos a sentir a veces inquietudes, malos deseos, malos pensamientos, ¿verdad? Yo te diría en este momento, vas por buen camino, síguele, vas por buen camino, porque el demonio como león rugiente nos va a impedir acercarnos a Dios y más cuando queremos dialogar. Por eso vienen esos malos pensamientos, inquietudes, malos deseos. Échale, sigues, estás bien, sigue adelante. Entonces tienes que hacer un esfuerzo que se llama ascesis, un esfuerzo de seguir adelante, de seguir haciendo oración. Lo tenemos en la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura que Jesús se pasaba toda la noche haciendo oración, toda la noche. No significa, ¿verdad?, que eran grandes horas, largas horas. No, 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 no. Recordemos que la noche es el símbolo de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, del demonio. Entonces, cuando Jesús comenzaba a hacer oración, el demonio se acercaba a él. Y dice el texto, toda la noche. Entonces, era una lucha fuerte entre Jesús y el demonio. Jesús que quería orar, entrar en ese contacto con Dios, y el demonio que no lo dejaba. Esa es la lucha, esa es la oscuridad. Bueno, pues nosotros, pobres, ¿verdad?, humanos, débiles, ¿verdad?, pues tenemos que sentir esto. Apenas vamos orando, inmediatamente tienen esos malos pensamientos, inquietudes, malos deseos. Eso quiere decir que vas por buen camino. Síguele, haz una cesis, un esfuerzo, sigue orando. Habla con Jesús, ¿verdad?, como si estuviera así presente físicamente. Y háblale, dile lo que tú sientes, pero díceselo, ¿verdad?
aquí hay que darle una buena interpretación a la palabra de Dios. Dice que antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Ojo, mucho cuidado con esas palabras, porque si Él ya sabe lo que necesitamos, ¿para qué hacemos oración? ¿Ya? No tiene sentido. No tiene sentido con esas palabras. Entonces, hay que darle una buena interpretación, lo que nos quiere decir precisamente la palabra de Dios. Dice, si Dios ya sabe lo que necesitamos, lo único que quiere es que nosotros se lo pidamos. Es como un ejemplo. Los papás saben lo que necesita su hijo, lo saben perfectamente. Pero cuando el hijo o la hija se acerca y le dice, papi, necesito esto, entonces le gusta, sí, hija, sí, hijo, espérame mañana o espérame, te lo doy, sí. O sea, ya sabe el papá, la mamá lo que necesita, pero les gusta a los papás que se lo pidan los hijos. Bueno, pues así pasa en el plano espiritual. Padre, ¿verdad? Así como Pedro, ¿verdad? Que se estaba hundiendo y le gritó, ¿verdad? A Jesús, Señor, ayúdame. Piensen, esa es una bonita interpretación, lo vamos a ver, ya son textos más adelante. Pedro era pescador y sabía nadar perfectamente. ¿Ya? ¿Cuántas veces nadó en el mar? ¿Verdad? Y cuando se estaba hundiendo, él bien pudo haber nadado para salir, ¿verdad? De ese aprieto en el que estaba viviendo, y sin embargo, se dejó llevar por la mano de Dios. Señor, ayúdame. Y Dios, ¿verdad? Jesús le da la mano. ¿Cómo lo saca de ese fango, ¿verdad? En el que estaba metido? Bueno, pues así también nosotros. No pensemos que por nuestras propias fuerzas vamos a salir. Hay que estirar la mano y decirle a Dios, Señor, ayúdame. Entonces comienza allí en ese versículo 6, dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después cierra las puertas. Cierra las puertas de tus ojos, las puertas de tus oídos y ya abre tu corazón a Dios. Esto es hermosísimo. ¿Y dónde lo podemos hacer así de una forma más palpable? Cuando tú has comulgado, cuando tú acabas de recibir a Jesús y le has dado la oportunidad de que entre en tu vida. Fíjense. Entonces, regresas a tu lugar, ¿verdad? Cierras las puertas de tus oídos, cierras las puertas de tus ojos y abres tu corazón a Dios. Y allí en lo secreto, allí, no hay necesidad de que grites, que cantes, no, allí en lo secreto, ¿verdad? Háblale a tu Padre. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Habrá entonces en ti una paz interior, porque te has encontrado realmente con el Señor. Y eso es lo que buscamos todos, un encuentro con Dios. Pero hay que experimentarlo desde este momento en que realmente hemos recibido a Jesús en la Eucaristía. Ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Al orar, no digas muchas cosas, no charléis mucho, como hacen los gentiles, que se figuran que por su palabrería, por muchas palabras, van a ser escuchados. No sea así. ¿Ya? Y vean cómo Jesús entonces en el versículo 9, vean lo que nos va a decir. Vosotros pues, orar así. Esto es hermosísimo. Esperemos, ¿verdad? Que nos dé tiempecito, ¿verdad? Para poder entrar en este inmenso mar espiritual, ¿verdad? Dice, es el Padre nuestro. Vamos a encontrar nosotros algunas diferencias entre el Padre nuestro de San Mateo, el Padre nuestro de Marcos y el Padre nuestro de Lucas. ¿Verdad? Son los tres evangelistas sinópticos y vamos a encontrar el Padre nuestro totalmente diferente. No es el Padre nuestro como nosotros lo conocemos. Entonces, el Padre nuestro
primero se divide en 7 peticiones, ¿verdad? Fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué el número 7? Pues porque el Padre Nuestro es una oración perfecta. ¿Quién la compuso? Jesús. Con esa oración, Él se dirigía al Padre. ¿Verdad? Y aquí hay que tener así como ese deseo, ¿verdad? De sentirnos hijos delante del Padre. Por eso yo les decía en una ocasión, ¿tú te sientes hijo? Y uno decían, sí, 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 yo soy hijo de Dios. Bueno, si te sientes hijo, pues así tenemos que vivir como hijos de Dios, ¿ya? Y por eso nosotros le decimos a Dios, Padre. Pero le decimos Padre porque queremos sentirnos hijos. Y entonces Jesús nos dice, cuando ustedes oren, simplemente, está la palabra, simplemente digan, Padre nuestro. ¿Ya? Es el Padre de todos. No es un Padre solamente para los buenos, no, es un Padre también para los malos. Es un Padre para los ricos y es un Padre para los pobres. Es el Padre de todos. Aquí lo más importante es que nosotros nos sintamos verdaderamente hijos, ¿verdad? O sea, el que yo me sienta hijo, y el hijo es el que quiere acercarse al Padre. Y de allí, bueno, pues hay muchas imágenes, sobre todo la del hijo pródigo, ¿verdad? Que después de haber malgastado, ¿verdad? Su herencia, su fortuna, regresa a la casa del Padre. Y como él ya había preparado lo que le iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo. No, no, eso no lo puedes decir. O sea, le quitas esa grandeza de Dios ser padre. Y el hijo dice, ya no me llames hijo. No, el padre no puede hacer eso. Por eso lo abraza, lo apapacha, ¿verdad? Porque se da cuenta de que su hijo está mal, de que incluso ha llegado hasta lo más bajo al grado de decir, pues ya no me llames hijo. Entonces, en la respuesta de él puede decir, ¿cómo no te voy a llamar hijo? Pues yo soy padre, y soy padre para buenos y para malos. Entonces, creo que allí empieza esta oración al decirle Padre, es porque es un Padre para todos. Padre nuestro, que estás en el cielo. El decir, ¿verdad? Que estás en el cielo, no quiere decir que está ahí arriba, no. Quiere decir que Él está en un lugar, ¿verdad? Donde nosotros podemos tener esa herencia, ¿verdad? De llegar precisamente a Él. Y no porque esté tan lejos, no, sino porque Él está tan cerca de nosotros, ¿verdad? El cielo es el lugar donde Él mora, es como su casa, ¿verdad? Pero Él está en todas partes. Ahora, nosotros hemos aprendido desde el catecismo, Dios está en todas partes. Y aquí hay que pensarle un poquito, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede estar presente en un hogar donde se pelean las personas, donde se ofenden, donde se humillan? ¿Estará Dios ahí? O sea, Dios está ahí, pero no le hacemos caso. Dios está presente, pero no le hacemos caso. Es decir, hasta con el deseo de sacarlo, de expulsarlo de nuestras vidas. Y lo malo es eso, ¿no? De que estando ahí no queremos escucharlo, no queremos verlo. Hacemos a un lado a Dios para nosotros aferrarnos a las cosas humanas. Y eso es lo más triste, que no alcanzamos a ver con los ojos de la fe la presencia de Dios. Bueno, pues lo vemos nosotros seguido, ¿verdad? Cuando el sacerdote levanta la forma consagrada, la presencia real de Cristo, muchos nos agachamos. No creemos que Dios esté presente. Si nosotros creyéramos, yo lo veo, mis ojos abiertos, mis ojos de la fe, contemplando ese gran misterio, que Dios siendo tan grande, se haga tan pequeño en esta hostia consagrada.
Esa es la grandeza de Dios. Pero eso no lo dice la fe solamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si nos damos cuenta, son las palabras que están en los 10 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos pertenecen al amor de Dios. Ahí está. El nombre de Dios es santo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, ellos no mencionan la palabra Dios. No la mencionan. O sea, para ellos es tan grande esa palabra, Dios, que simplemente no la dicen. Incluso decían que un escritor sagrado, cuando llegaba a poner, escribir Dios como tal, esa pluma ya no la ocupaba, ¿verdad? Para otras cosas, para seguir escribiendo, ya no la ocupaba, porque había sido el objeto, ¿verdad? La pluma, de haber escrito el nombre de Dios. O sea, para ellos el nombre de Dios es sagrado, no lo pronuncian, no lo dicen. Por eso le dicen el Shaddai, Adonai, ¿verdad? A no pronunciar el nombre de Dios. Y en cambio nosotros, ¿verdad? ¿Cómo pronunciamos el nombre de Dios? Hasta ponerlo, ¿verdad?, en evidencia en nuestras faltas, ¿verdad? ¿Verdad de Dios que no? ¿Verdad de Diosito que no? ¿Verdad? Utilizamos el nombre de Dios para salir de nuestros apuros. El nombre de Dios es santo, ¿verdad? Y bueno, pues los judíos no lo pronuncian, y en cambio nosotros tenemos esa gran oportunidad y muchas veces lo utilizamos para otras cosas. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Venga a nosotros tu reino. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. Jesús es el reino de Dios. Nosotros entonces estamos pidiendo a Dios que nos envíe a Jesús. Así, y envíanos, Señor, a Jesús. Venga a nosotros tu reino. El reino es Jesús. Entonces, ven, que venga a nosotros. Nosotros lo estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo a Dios. Y cuando Jesús se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, nosotros no lo queremos recibir. Vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Pero como es una contradicción. Primero lo pido y después no lo acepto. Por eso, anteriormente, la iglesia era un poquito más estricta. Todas las personas podían entrar a la celebración. Todas las personas. Y ya sabemos que la celebración se divide en 2 partes. Liturgia de la Eucaristía, liturgia de la palabra. Entonces, todas las personas podían escuchar la palabra de Dios, todas. Pero cuando empezaba la liturgia de la Eucaristía, entonces abrían hasta las puertas, ¿verdad?, para que salieran todas aquellas personas que no iban a comulgar. Y solamente se quedaban las personas que iban a comulgar, ¿verdad? La segunda parte de la celebración de la Eucaristía. Eso se quitó porque no era lo más conveniente. Pero imagínense entonces, pues casi la mayoría se salía y eran pocos los que comulgaban. Y todos pedían, el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y sin en cambio, no todos lo recibían. Seguimos. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Estoy llevando el otro Padre Nuestro, no el Padre Nuestro que está ahí, ¿verdad? El Padre Nuestro de aquí, de San Mateo, es un Padre Nuestro más corto, ¿verdad?, menos elaborado. ¿Verdad? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios no es hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Y esto hasta nos podríamos nosotros aplicarlo, ¿verdad? La voluntad de Dios sería que los esposos se pelearan. ¿Esa sería la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sería que nos dejáramos de hablar.
¿Esa sería la voluntad de Dios? Si lo que busca Dios es de que nosotros vivamos en armonía, que haya esa paz entre nosotros. Por eso el Padre Nuestro. Y sin en cambio nosotros lo hacemos, ¿verdad? En oración y muy pocas veces lo practicamos. Yo puedo aprender el Padre Nuestro hasta en latín, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Que son hermosos, ¿verdad? Es decir, Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Danos el Padre Nuestro cotidiano, danos hoy. Entonces, no lo podíamos saber. Pero ¿qué pasa? Pues puedo aprenderme muchos conceptos, pero no lo practico simplemente, ¿verdad? Entonces, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Otra petición tan grande, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. En los evangelios no se está pidiendo el pan cotidiano, el pan para alimentar nuestro cuerpo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No se está pidiendo comida, alimento. Está pidiendo el pan eucarístico, ¿verdad? Se está pidiendo la presencia de Jesús. Danos hoy nuestro pan, este pan eucarístico que necesitamos, ¿verdad? Y entonces, si nosotros tuviéramos esa conciencia de que nosotros mismos lo pedimos en la celebración, entonces tengo que recibirlo, porque yo lo pedí. Y sin en cambio, cuando el sacerdote nos dice, acérquense los que van a comulgar, la mayoría nos sentamos. Yo pedí ese pan, no el pan para alimentar mi cuerpo, sino es el pan eucarístico. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día, ¿verdad? El Señor se entrega como pan eucarístico, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Ahí San Mateo dice, perdona nuestras deudas. Él le cambia, hay un sentido, ¿verdad? Muy personal de él. Él decía que había gente, ¿verdad? Que tenía deuda. Y tiene mucho sentido cuando Jesús en San Lucas dice que ha llegado el año de gracia. El año de gracia quiere decir el año de la liberación, el año de condonar toda deuda. Y cuando Jesús dice esto, entonces todos pegan el grito en el cielo, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo es posible que todavía no llegue el año de gracia que se daba cada 7 años? ¿Cómo es posible, no? Que se condone, ¿verdad? Una deuda. No, no puede ser. Y por eso entonces San Mateo pone, ¿verdad? Esto, que las deudas se condonen, ¿verdad? Que no seas avaro con tus hermanos, que no les cobres, que no estés esperando que te lo regresen. Ese es el sentido de San Mateo. Pero en San Lucas y San Marcos dice, perdona nuestros pecados. Y aquí lo dice San Mateo más abajo, dice, si nosotros perdonamos, también el Padre Celestial nos va a perdonar. Bueno, esto lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Cuántas veces nosotros decimos el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces nos hemos hecho tan egoístas que no somos capaces de perdonar a las personas? Guardamos tanto resentimiento en nuestro corazón y no perdonamos, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Otra palabra hermosísima. Nosotros siempre la inclinamos, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación en el sentido sexual, ¿verdad? En el sentido de deseo, de placer. Así siempre nos inclinamos, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación, sentido de placer. No, no, ahí no se habla de eso. El Padre Nuestro no sirve para eso. El Padre Nuestro tiene otra, ¿verdad? Otra interpretación. Recordemos cuando el pueblo de Israel en el desierto se hacen un becerro de oro. ¿Verdad? Ellos cayeron en la tentación de hacerse un ídolo, ¿verdad? Un ídolo de oro. ¿Verdad? Ellos cayeron en la tentación, ¿sí? Porque los pueblos que lo rodeaban
pues tenían ese tipo de dioses. Entonces ellos cayeron en la tentación precisamente de hacerse un becerro de oro. Entonces nosotros lo decimos, no nos dejes caer en tentación, o sea, no nos dejes ir en pos de otros dioses, que inclinemos nuestras creencias en otras cosas. Y muchas veces nosotros inclinamos a esto. Bueno, pues aquí en la parroquia, ¿cuántas veces hemos encontrado cosas horrendas, feas, ¿verdad? ¿Quién está? Pues la gente que viene a misa, la gente que cree en estas cosas. Y continuamente decimos, no nos dejes caer en la tentación, y ahí está. Es esta tentación de ir o tener confianza en otras cosas, no en Dios. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Yo creo que esta palabra es la que tenemos que decir siempre, ¿verdad? Señor, líbrame del mal. O sea, líbrame del enemigo, líbrame del demonio. El demonio siempre va a estar atento a nosotros. Cuando nosotros comencemos a buscar algo, es cuando nosotros entonces más encontramos al mal, al demonio. Porque siempre se va a presentar ahí como algo atractivo. Y en cambio, cuando nosotros hemos dejado de orar, pues es cuando somos presa más fácil del demonio. Es un Padre Nuestro hermosísimo. Entonces, hoy nos da esta gran oportunidad de reflexionarlo, no como está ahorita aquí en San Mateo, sino como nosotros no lo aprendimos. Y dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así también el Padre Celestial nos va a perdonar. Bueno, pues entonces, vean cómo el Padre Nuestro entonces encierra, ¿verdad? Así como el Padre nos perdona, también nos tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿verdad? Si realmente mis faltas, mis pecados han sido perdonados, ¿verdad? Porque Dios confía en nosotros, pero nosotros estamos defraudando a Dios cuando no perdonamos los pecados de nuestros hermanos. Son textos hermosísimos, textos que nos hacen verdaderamente reflexionar. Y allí entonces nos damos cuenta que a través de la oración, entonces el hombre puede fortalecerse, ¿verdad? Entonces el hombre puede, ese tríptico, ¿verdad? La oración, el ayuno y la obra de caridad, pues es el resultado de nuestra oración. Si nosotros no hacemos oración, no podemos ayunar. Así, simplemente, ¿eh? ¿Para qué ayuno? La oración tiene sentido, ¿verdad? De sofocar nuestro mismo cuerpo, por eso el ayuno. Eh, si nosotros no vivimos esto, entonces vamos a ser precisamente, como dice hoy el texto, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres los vean, ¿verdad? Y entonces ahí nos damos cuenta que nosotros ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres. Para que tu ayuno entonces que sea visto no por los hombres, sino que sea visto por Dios, el sofocar nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero, ¿qué hace todo esto? La oración. Y recuerden que la oración entonces es un diálogo. Esa es la definición de oración. Es un diálogo que va dirigido a una persona y expresa nuestro sentir, nuestras necesidades. Y en cambio, el rezar, solamente repetir algunas cosas que no sabemos de memoria, que no expresan nuestras necesidades. Entonces, siempre hagamos el propósito de hacer oración nuestro, lo meditemos con ese sentido, que es nuestro Padre, es el Padre para todos, el Padre para buenos y malos, y lo que está en el Padre nuestro es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. No que lo aprendamos, sino que lo practiquemos. Bueno, pues ahí está un Dios tan cercano a nosotros. Un Dios que nos escucha. Un Dios que nos ve. Pero también un Dios que hasta no podemos tocar. Nos vamos a ponernos en la presencia del Señor.